recibí mi salvación el 2 de abril del 2011 en un seminario bíblico y pues de verdad recordaba como ese primer día en el que Dios me permitió como entender la salvación quedaba tatuado en mi corazón, porque pues lo que les quiero presentar es eso que me presentaron a mí el expositor en aquel seminario bíblico. Y me hacía una pregunta, ¿no? En una recta donde 0 es lo más lejos de Dios y 10 lo más cerca a Dios, ¿usted en qué punto se considera que está, no? La verdad, mi respuesta en ese momento fue 7. Aunque realmente en lo profundo de mi corazón yo sentía que solo era como un 9, pero yo decía, si digo 9 voy a parecer muy orgullosa, muy soberbia, entonces voy a ser más humilde y voy a responder que 7, ¿no? Pero pues basada también como en mis acciones, ¿sí? O en mis debilidades, o en mis carencias, o en lo que me faltaba para lograr ser el 10, ¿no? Entonces él me hacía una pregunta esa noche y me decía, ¿sabe cuál es el problema de las iglesias? Y pues yo la verdad en aquel tiempo era maestra de teología en varias macroiglesias de Bogotá. Entonces yo, ¿cuál es el problema de las iglesias? Y él empezó pintándome 2 árboles. Entonces me decía, el problema en las iglesias es que atacan es únicamente los frutos, ¿sí? Entonces yo pues le preguntaba, ¿cómo así que atacan solamente los frutos? Dice, sí, ¿para usted qué es el pecado? Entonces yo empecé a decirle, pues lo que para mí era el pecado, ¿no? Entonces, si para mí el pecado, uno de esos frutos era mentir, matar, fumar, robar, tomar, ¿cierto? Entonces para mí esos eran como los frutos, y decía exacto, siempre atacan es los frutos, no tome, no fume, no robe, y uno intenta, ¿no? Y uno trata, pero finalmente, ¿qué pasa? ¿Vuelven a salir o no vuelven a salir? Claro, yo pensaba, uy, sí, vuelven a salir, porque pues yo también quería que mi árbol estuviera completamente limpio, ¿no? Y sin esos frutos, pero sin embargo volvían a salir. Entonces él me decía, con estas semillas que se ven aquí abajo del árbol, si el árbol es de la semilla de manzana, ¿cómo se llama el árbol? Un manzano, ¿sí? Independientemente que se vean o no sus frutos, el del lado izquierdo, no, el del lado derecho mío, bueno, izquierdo de ustedes está vacío, ¿no? No tiene ningún fruto, pues ninguna manifestación. Eso no significa que no sea manzano igualmente, porque viene de la semilla de la manzana. Igual también con la semilla del pecado, ¿no? Si el árbol viene de la semilla del pecado, ¿cómo se llama el árbol? Pecador, independientemente de sus frutos, por venir de esa semilla, ya es pecador. Entonces él me preguntaba, ¿usted cree que uno es pecador porque peque? Entonces yo pensaba, sí, claro, uno es pecador porque peque, respondí yo, pero él me decía, no, uno no es pecador porque peque. Y yo no soy pecadora porque peque, entonces ¿por qué soy pecador? Si no es por pecar. Entonces me explicaba con la siguiente imagen. Y con la siguiente palabra en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, yo soy pecador, muy ajeno a mis obras, muy ajeno a mis acciones. Yo soy pecador ¿desde dónde? Desde Adán, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Sí? ¿Cuál fue ese pecado que cometió Adán a través del cual pues toda la humanidad murió? ¿Ustedes saben cuál es? Entonces yo esa noche pues aprendía, ¿no? Existen como el mundo de Dios y mundo de Satanás, ¿sí? Entonces aquí podemos ver el mundo de Dios, así como en el Edén, ¿no? En el paraíso. Allí Dios plantó 2 árboles. Uno de esos árboles era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él esa noche me preguntó, ¿qué fue lo que Adán cometió en el huerto del Edén? ¿Qué comió? ¿Qué fue lo que hizo? Y yo le respondí, la manzana, porque hasta ese entonces pues yo pensaba que lo que habíamos comido era la manzana, ¿no? Pero la Biblia claramente dice, ahí no dice que ninguna manzana, ¿no? La Biblia en Génesis 2 dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal fue que Dios dijo, no comáis porque ciertamente morirás, ¿verdad? Pero luego en el capítulo 3, viene como la voz de Satanás a persuadir al hombre y a decirle que al contrario de morir, no va a morir, sino que al contrario sus ojos van a ser abiertos. Entonces él me preguntaba, ¿sus ojos van a ser abiertos? ¿Es que acaso Adán era ciego? No, Dios le dio ojos a Adán, pero ¿cuáles ojos le iba a abrir? ¿Sí? Entonces nos dio un punto de vista diferente al punto de vista de Dios. Desde ahí nosotros tenemos el punto de vista de ¿quién? De Satanás, ¿sí? Un punto de vista completamente diferente al de Dios. Entonces él me decía, en el mundo de Satanás existe la norma, o la norma que rige el mundo de Satanás es la norma del bien y el mal.
Entonces, ¿qué es lo malo para usted? Yo le respondí lo que ustedes no sé si alcanzan a ver ahí. Para mí lo malo era robar, mentir, matar, tomar, fumar, adulterar. Y dice, ¿y qué les enseñan en las iglesias? No haga. Entonces, vuélvase, bueno, no fume, no tome, no mate, no mienta, no adultere. Pero finalmente, ¿en qué mundo sigue? Me preguntó. Pues viendo esa imagen me asusté, ¿no? Porque a pesar de que la persona empieza a tener buenos comportamientos y se vuelve buena, sigue perteneciendo ¿a quién? A Satanás, ¿sí? Entonces eso impactaba mucho mi vida, porque independientemente de que el exterior se vea que la persona ya no toma, y muchos dicen, no, de verdad, Dios está trabajando en esa persona porque ya no toma, porque ya no fuma, porque ya no mata, porque ya no miente, pero igual sin darnos cuenta, ¿sí? Dentro de la norma del bien y del mal, pues no importa exactamente eso, sino qué dueño tiene, ¿no? Porque cuando el hombre a través de Adán comió ese fruto del bien y el mal, cambió de dueño, ¿no? Su dueño empezó a ser Satanás, como dice Juan 8:44, donde da testimonio del Señor Jesucristo que vosotros sois de vuestro padre el diablo y que los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿no? De verdad, esa palabra me impactaba y chocaba en principio en mi corazón, ¿no? También en Efesios 2:3, donde dice que el príncipe de la potestad del aire es el que dirige a los hijos de ira y de desobediencia, los cuales éramos nosotros en algún tiempo, ¿no? Entonces éramos dirigidos 100% por Satanás y teníamos un padre en ese tiempo, ¿sí? ¿Que era quién? Satanás. Entonces yo también veía la importancia de cuando uno coge un Uber o un Didi, lo primero que le pide a uno, ¿sí? Es como hacia dónde va, ¿no? ¿Cuál es su destino? Yo quería ir al cielo, pero ¿cuál es su ubicación? ¿A dónde la recojo? Tenía que reconocer que estaba en el infierno, ¿sí? Que tiene un padre diferente al que yo pensaba que tenía y ese padre era Satanás, ¿no? Por tener ese padre teníamos una condición, como dice Marcos 7:21, del 21 al 23, dice que lo que sale del hombre es lo que lo contamina. Mi mamá siempre me guardó y de hecho hasta me pagó un colegio privado porque ella pensaba que en un colegio público me iban a corromper. Pero realmente la maldad no está afuera, ¿no? Realmente la maldad está dentro del corazón y de dentro sale, ¿no? Entonces la Biblia dice qué es lo que sale del corazón de los hombres. Dice en el San Marcos capítulo 7, dice del corazón de los hombres que sale malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces ese hombre me preguntaba, aquella noche, ¿del corazón del hombre sale amor? Y yo, pues claro, mirando ese texto, claramente no dice que sale amor, sino todas las maldades. Sí, el hombre quedó viciado, quedó de continuo solamente el mal, pero uno quiere dar frutos diferentes, ¿no? Entonces es como si un árbol de manzana quisiera producir bananos. ¿Es posible que un árbol de manzana de bananos o de uvas o de peras? Es imposible, ¿no? La Biblia en Mateo capítulo 7 dice que el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. También hay una palabra en Jeremías 13:23 que dice que si el etíope podrá mudar su piel. Entonces, ¿ustedes saben qué es un etíope? Un negro africano, ¿cierto? ¿Puede mudar su piel? No, dice así también, ¿sí? Como nosotros podemos, dice aquí, podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Entonces el día que el etíope se pueda cambiar de piel, ese día el ser humano puede hacer el bien, ¿verdad? ¿Cuándo? No sale el bien, solo sale la maldad, ¿no? Sin embargo, yo vivía de esa manera como ustedes ven ahí, hipócritamente, ¿sí? Por fuera, ¿cómo se muestra uno? Bien, pero por dentro, ¿cómo está? Podrido, sí, así me da vergüenza porque en algunas de las clases que yo dictaba, las alumnas me llevaban chocolatinas, manzanas y me abrazaban y me decían, ay, tan bonita usted, desde tan jovencita en los caminos del Señor y con sus hijitos. Y cuando recibía esos detalles me sentía muy mal, porque yo me imaginaba si esta señora supiera cómo yo vivo en mi casa, cómo yo soy cuando salgo de la iglesia, cuando vivo con mi esposo y con mis hijos, yo creo que no me llevaría más chocolaticos ni manzanas, ¿no? Porque vivía de esa manera, mostrando otros frutos muy diferentes a lo que de verdad había en el interior, también por no conocer, ¿no? Entonces, ¿desde dónde hay que cortar ese árbol para que deje de producir frutos? Desde la raíz. Entonces me preguntaba, entonces, ¿cuál es la raíz del pecado? Pues yo con todo y lo teóloga que era en aquel tiempo no supe responderle bíblicamente cuál era la raíz del pecado. Pero la Biblia me enseña en Juan capítulo 16, versículo 8 y 9, que el propósito o la obra que el Espíritu Santo tiene aquí en la tierra es convencernos de tres cosas. La primera, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el pecado
yo aprendí es no creer la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay que creer, pero muchas personas dicen, no, yo creo. Claro, la Biblia también en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como cada uno imagina ni como cada uno piensa, porque todo el mundo tiene un Dios de su imaginación y cree en ese Dios de su imaginación, pero no es el Dios que escrito está, no es el Dios de la Biblia, no es el Dios de la palabra, ¿no? Por eso Dios, para hacernos como caer en cuenta o mostrarnos esa condición de muerte en la que estamos y esa ubicación que estamos en el infierno para poder ser trasladados al cielo, nos permite la ley, ¿no? La ley tiene el propósito de hacernos conocedores de que somos pecadores, ¿sí? Dice en Santiago 2:10 que cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de toda. Aquella noche él me pidió que le diera, pues, como cuáles eran los 10 mandamientos. ¿Quién se sabe aquí los 10 mandamientos? Entonces desde ahí pues ya estamos fritos, ¿no? O sea, porque dice que cualquiera que falte un punto, pues los incumple todos, ¿no? Entonces de verdad allí ya estábamos faltando a toda la ley y pues de hecho no son solo 10, sino son 613 mandamientos, ¿no? Entonces de verdad él me hacía pensar por Gálatas 3:10, dice que los que están dependiendo de la ley están bajo maldición, pues maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de esa ley para hacerlas. Entonces según la ley, ¿cómo estamos? ¿Benditos o malditos? Malditos, ¿no? ¿Cómo entonces podemos limpiar nuestro corazón? ¿Con jabón? ¿Con champú? ¿Con lavalosa? No, de verdad la única forma de pagar nuestro pecado es por medio de la sangre, por medio de la muerte. ¿Sí? Por eso así podía yo entender el propósito del Salvador y de esa ofrenda en la que el Señor Jesús se convirtió, porque sin derramamiento de sangre tampoco hay remisión de pecados. Por eso era necesario que el propósito del Señor Jesús, que es Emmanuel, ¿sí? Que recibiera ese sacrificio, pues que recibiera nuestro pecado para llevarlo a la cruz y allí, por medio de su sangre, dejarnos limpios, ¿sí? Una vez y para siempre, como nos da testimonio ya en 1 de Pedro 4:1, dice que el que padeció por nosotros en la carne terminó con el pecado. Entonces significa que terminó, es que ya no hay más pecado y la sentencia sobre nosotros es como está escrito en Romanos 3:24, que ya somos justificados gratuitamente y que somos santos, justos y perfectos.